Buenos días, Licen. Buenos días, disculpe, Auringa. Estoy abriendo la diapositiva. De todas maneras, esto ya está 2 veces prácticamente. Lo hice hace 3 días. Está en el Google Drive. Entonces, hasta este miércoles nomás tenemos que presentar la carátula porque creo que usted está en el grupo que presentó, así que más que todo esto sería por si sus compañeros lo escuchan posteriormente. Entonces, de todas maneras tuve que repetir lo de el tema 4 que vamos a ver. De ahí vamos a retomar después el tema 3. Y bueno, ya si es que también nos quedamos y todo lo demás, el hito 3 es extenso nomás, si no me equivoco. Bueno, voy a compartir la diapositiva. Un ratingo, por favor. No sé si está saliendo. ¿Sale la diapositiva? Licenciado, ya se ve, Ya. ¿Y se escucha bien? se escucha perfecto. Ah, ya. Muy amable, gracias. Ya, voy a tratar de este tema terminarlo ahora. De todas maneras, eh, hay dos videoconferencias en el Drive. Lo grabé de nuevo porque en la primera no salió la diapositiva como compartir, sino que salió la pizarra. Entonces, más que todo, terminó siendo un audio toda la hora que era. Así que lo rehice, quería hacerlo más sintético, pero al final terminé alargándome. Trataremos de hacerlo rápido esto. Tema 4, alteraciones de la atención. ¿Qué es la atención? Ustedes ya lo han llevado en psicología cognitiva. Básicamente la atención es esa capacidad que tiene el ser humano, así como otros animales, de focalizar su senso percepciones en un solo objeto o en un solo estímulo, ¿no? La atención puede ser puede ser algo producido artificialmente en el caso de los seres humanos, cuando hay este tema de la sugestión, de la hipnosis, todo eso. Eso no le quita responsabilidad del sujeto que termina, digamos, prendado al objeto, ¿no? De lado, siempre interviene, Bandura dice que interviene el sujeto, el organismo y el objeto, si no me equivoco. La respuesta al organismo y el estímulo, ¿no? Igual otros enfoques van a hablar de que siempre en toda actividad cognoscitiva interviene el sujeto, el objeto y entre medio de él el lenguaje o el signo, decía Vygotsky, por ejemplo. Ahora, porque también para que se produzca la atención, y por eso hice estos gráficos aquí, es más o menos las células, esto también lo han avanzado en psicología general, a detalle lo han avanzado el tema de los sentidos, pero para recordar un poco, el sentido del ojo, por ejemplo, aquí tratamos de graficar eso. Les voy a pasar yo la diapositiva porque creo que le añadí estas dos cosas. Quien capta, digamos, los fotones o las partículas de luz que están en el aire van a ser
los bastones, los conos, todo eso que viene a formar la retina, que vienen a ser, según también la neurociencia, le llaman células de permutación. Permutar quiere decir cambiar, porque estas finalmente van a ser las que van a convertir las partículas de luz o los fotones, que son una partícula bastante singular, ¿no? Sin materialidad aparentemente. Las va a convertir en impulsos, en este caso nerviosos, que va a pasar por todo el nervio óptico, que pasa por abajo del cerebro en general. Me refiero al cerebro como neocorteza cerebral, ¿no? Pasa entre medio del sistema límbico, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que se conoce como corteza cerebral, pasaría por debajo, ¿no? El tema del famoso nervio óptico. Bueno, hay detalles que los voy a pasar nomás porque son detalles que ustedes debieron ver, me parece, ¿no? En psicología general, y como también mi persona necesita cumplir con los objetivos de aprendizaje, este tema no quiero hacerlo muy largo. Y bueno, más o menos aquí hay un gráfico. Por ejemplo, el rayo láser, vamos. El rayo láser es producto de una... por eso a veces la atención también tiene como sinónimos la palabra focalización, concentración, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, todo va a tener su razón de ser. A veces se llama concentración a lo que en química tiene mayor densidad que otros elementos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo cuando el agua está concentrada o tiene más densidad porque se convierte en hielo que el agua líquida, digamos. Ahí por cuestiones de cambio de temperatura, en este caso, hay una agrupación y una dirección en común donde se ponen las células, como los fotones, por ejemplo. En los fotones, los autores dicen que se convierte en rayo láser, digamos, como nosotros lo conocemos. Esas ondas de luz se convertirían en rayos láser debido a que les encargo que anoten su asistencia, por favor, todos. Bueno, sino que me avisan a mí o le avisan a cualquiera de las personas que me ayuda. Bueno, el rayo láser, por ejemplo, se produce, y estamos hablando del rayo láser como elemento que a veces es usado para hacer cortes quirúrgicos, ¿no? Claro que hay láseres menos fuertes, por ejemplo, lo que se utilizaba antes para señalar la pizarra, pero este láser, si bien no era tan fuerte como puede ser un láser quirúrgico que puede cortar, digamos, este láser daña los ojos, y ahí lo dice la advertencia, digamos, que no se apunte hacia los ojos, ¿no? Básicamente el láser es la luz que se concentra, o la luz, digamos, las partículas de luz son, de alguna manera, el físico la junta, por así decir, y la junta de tal manera que logra crear un láser. Ustedes saben que o sea, eso va a depender, en otras palabras, de la concentración. En otras palabras, el científico logra reunir, amontonar, por así decir, los fotones en un espacio más cerrado,
Y eso hace, por ejemplo, que la luz no se expanda también, porque ustedes saben que la luz es partícula y es onda a la vez, o sea, como las ondas del agua. Entonces, a través de este método lo que se hace es que la luz no se disperse, en otras palabras, y acabe concentrada y en ese sentido tenga más poder, más fuerza, eh, porque por más que sea, digamos, esa luz que parece inofensiva, que antes usaban, así que se llegó a prohibir después, la luz de esos como llaveros, eh, hace daño a los ojos, ¿no? Porque estamos hablando de una concentración considerable de luz que, quién sabe, ¿no? Esto nomás es un ejemplo, pero puede concentrar, digamos, el poder de 10 focos, 20 focos o hasta 100 focos, digamos. Entonces es como si nosotros, prueben ustedes mirar un foco solamente que sea de 10 watts o de 20, 30, y van a quedar encandilados, ¿no? O sea, la luz va a quedar ahí, les va a costar sacárselas eh, de enfrente de la retina. Eh, en ese sentido, es lo mismo con la atención. Ahora, las células se van a abocar, en este caso, las células de la retina se van a abocar más que todo a un objeto de todo lo que se le vaya presentando al sujeto eh, en medio de su proceso cognitivo, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, en este caso podemos hablarlo en términos del sentido de la visión como que se van a agrupar los bastones y los conos en este caso eh, para lograr enfocar lo que está viendo y lo que realmente le interesa de todo lo que está viendo al sujeto para verlo de forma más nítida. La forma que regula, digamos, esto, físicamente hablando, sería, por ejemplo, el cristalino. El cristalino es el que enfoca a qué nosotros le estamos poniendo verdaderamente atención, ¿no? Porque hay un ejemplo que yo les pongo en el video o en los videos que grabé, donde esto puede ser entendido también como cuando uno pone su mano por delante o cuando pone un dedo por delante, ¿no?, de su ojo. Cuando uno se concentra en el dedo, si ustedes más o menos se hacen este experimento, el dedo se va a ver de forma nítida, pero el fondo y todo lo que hay adelante de ustedes, que digamos que es su dormitorio, se va a ver de forma opaca, ¿no? Porque en este caso la concentración y sus células sensoperceptivas de la vista están más abocadas a identificar este dedo o esta mano, por así decir. Ahora, si su interés viene a ser el fondo, la cosa va a ser totalmente lo contrario, ¿no? Eh, el dedo lo van a ver de manera media opaca, como si tuvieran cataratas o como si, o lo van a ver no de forma nítida, en HD, digamos, sino que lo van a ver, lo que van a ver de forma más clara es el fondo y van a terminar hasta ignorando, ¿no?, al objeto, porque algunos de nosotros padecemos, por ejemplo, de que hay partes, porque en el ojo va a estar relleno, ustedes saben, del humor acuoso, eh, de una sustancia que muchas veces, por X o Z motivo,
va a tener ciertos desperdicios, podemos decirlo así, que a nosotros se nos presenta en forma de mosca, de araña, que a veces lo solemos ver, pero al menos lo que a mí me dijo un oculista es que no hay ningún problema eh, de que, porque eso para solucionarlo sería una operación y es más peligroso eso, obviamente, ¿no? Para sacar esos residuos que son los que a veces aparecen, ¿no? Estorbando la imagen, así como cuando el cristalino se mancha, le pasa o se llena de líquido, de agua. Desde la época de los romanos han diseñado instrumentos para reparar el cristalino, ¿no? Que a veces por la propiedad se daña un poco, ¿no? O se inflama, etcétera, y todo eso va a hacer que veamos las cosas de manera diferente. Bueno, es un ejemplo de porque los cinco sentidos y los demás que van a señalar diferentes autores eh, van a porque para algunos son cinco sentidos, para otros van a ser 6, 7, 8. Ya eso es tema de diferente criterio. Pero hablando de los cinco sentidos básicos, más o menos así podríamos ver o analizar el tema de la concentración o de la atención en términos bioquímicos, neurobiológicos, neuropsicológicos, etcétera, ¿no? No sé por qué, yo no programé, pero bueno, está saliendo eso de la admisión. Bueno, el índice, básicamente, yendo más directamente al tema de los fenómenos psicopatológicos, vamos a ver lo que es la hipoprosexia. Es poco lo que vamos a ver. La hiperprosexia, la hipoprosexia, la prosexia, la paraprosexia, la abstracción patológica y, bueno, lo que podríamos entender por atención normal. Bueno, aquí coloco algunos elementos como introductorio, ¿no? Por ejemplo, la autoscopía o la autocopia también podemos incluso decirla, yo creo, de esta manera, porque así es más clara, es cuando el sujeto logra verse de alguna manera a sí mismo, ya sea o ve sus propios órganos, casos de esquizofrenia, casos de manía con síntomas psicóticos, etcétera, o si no, por ejemplo, en los casos disociativos, ve más que sus órganos, se va a ver a sí mismo porque él va a sentir que se desprende de su cuerpo físico, etcétera, ¿no? Van a haber tres formas, pero lo vamos a ver más a detalle en alteraciones de la percepción, el siguiente tema. Esto es más que todo para adelantar ciertos elementos que son importantes, ¿no? Porque esto, bueno, se va a atribuir de diferentes maneras, ¿no? En los otros videos de la atención yo les menciono que tener la atención acelerada, digamos, sería tener sensibilidad, por ejemplo, exagerada. Algunos dicen que por ahí va la esquizofrenia también, que el problema está en la atención, en el filtro de la atención específicamente, eh, que no respondería, que se ha arruinado prácticamente, ¿no? Y que el sujeto en sí no tiene alucinaciones, sino que logra escuchar cosas que están lejos, digamos, de donde él se encuentra, y que deberían ser filtradas, ¿no? Porque obviamente no todo lo que sucede a nuestro alrededor, los objetos, no todo lo que sucede a nuestro alrededor, los sentidos lo captan, ¿no?
sí o sí se necesita la discriminación según las personas que se dedican al estudio de este proceso mental. Bueno, aquí, por ejemplo, la atención por lo general, algunos hablan de que existe una atención consciente, una atención preconsciente y una atención inconsciente. O sea, no solamente uno puede enfocarse en un objeto externo, como puede ser una persona, o como puede ser la televisión, o como puede ser lo que a ustedes les interese en ese momento, ¿no? También uno se puede enfocar en su propio mundo interior, y cuando eso es exagerado, excesivo y sin vuelta atrás, eso lo conocemos como autismo, también lo podemos conocer como esquizofrenia. El autista crea su propio mundo y se mete en sí mismo porque no quiere hacer interacción con las demás personas. En la esquizofrenia igual el sujeto eh, se deja llevar por su imaginario, así lo marcan y así incluso uno de los famosos este esquizofrénico que le hicieron una película, John Nash, que es Mente Brillante, por ejemplo, él, si bien las películas a veces están basadas en hechos reales, pero nunca dejan de tener ese toque de drama, por así decir, porque su objetivo al fin y al cabo es entretener y captar la atención del espectador, ¿no? La cosa es que él, por ejemplo, en la película decía, eh, tenía esquizofrenia, digo, porque que en paz descanse, murió hace unos 3, 4, 5 años. Eh, una de las estrategias que él utilizó, aprovechando también yo creo su inteligencia, es ignorar sus alucinaciones, ¿no? Si alguien ha visto la película, en la película se ve como él se da cuenta que ese mejor amigo que tenía en realidad no existía, que la niña no tampoco existía, que era un invento de él. Obviamente espero que la hayan visto la película porque es un spoiler lo que le estoy diciendo, porque ese es uno de los grandes giros que le otorga la película a la historia de Nash, ¿no? Eh, pero él dice, he logrado manejar mi esquizofrenia, aparte de los medicamentos, obviamente, con el hecho de no darle rienda suelta a su imaginación, algo que tenemos que tratar también de hacer los que sufrimos de, si fuera así, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Los que tienen trastorno obsesivo compulsivo, también no deben dejar entrar esos pensamientos parasitarios, porque una vez entran, es muy difícil sacarlos, digamos, ¿no? Entonces, algo parecido hacen algunas personas que tienen esquizofrenia, porque son casos atípicos, ¿no? Eh, si bien se caracteriza la alucinación por la certeza, digamos, eh, al parecer cuando la persona es muy inteligente, puede llegar a tomar el control de su problemática, ¿no? Eh, entonces, en el caso, John Nash decía que solucionó su problema no dándose el gusto. Él reconoce ahí que también estos elementos imaginarios le daban mucho placer, ¿no? He decidido renunciar a muchos gustos, a muchos excesos de imaginación que tenía y he decidido simplemente ignorar a esta gente que veo. La sigo viendo, dice, pero ya no le doy importancia porque sé que son productos de mi imaginación. En la vida real comentó, la persona real comentó acerca de eso y dijo que sí, era verdad que él se privaba de excederse con el tema de la imaginación. Y algo más añade, que no recuerdo muy bien, pero sí acepta que parte
de la forma en que él mismo se rehabilitó, por así decirlo. Obviamente los medicamentos hicieron su parte, pero la parte de él creo que fue la más importante, que fue el ignorar esos pensamientos parasitarios o ese tipo de estímulos que se producen a nivel del cerebro, no tienen nada que ver con algo real hasta donde se sabe, pero aún sigue la hipótesis abierta, ¿no? Como los que hablan de que la atención podría ser protagonista de la esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, eso todavía tendría que ser congruente con lo que hasta ahora se ha descubierto de la esquizofrenia. Y volviendo al tema de la atención, bueno, aquí en este gráfico también vemos a una persona invadida completamente por los estímulos externos. En este caso, si es que estos personajes los ve ella y y siente la certeza de que son reales, bueno, estaríamos hablando ya de una alucinación. Eso en el tema de la alucinación, si vamos a desglosarlo más y todo. Ahorita no vamos a abocar más a la atención. Entonces, todas estas cosas van a impedir a veces que el sujeto logre concentrar o focalizar sus respuestas o sus sensos, percepciones en un objeto en particular, ¿no? Aquí, como ya empezamos a ver, nos damos cuenta que para algunos autores, bueno, lo más básico también toma Willy Valverde en el caso de hablar de alteraciones de la atención, ¿no? Hablo de la hiperprosexia, hipoprosexia, aprosexia, paraprosexia. Mira, a grandes rasgos, más que todo, esto es una clasificación cuantitativa, a excepción de hablar de paraprosexia o abstracción patológica. La prosexia también entraría dentro de lo que son, de lo que es ver el fenómeno psicopatológico desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? La hiperprosexia, ustedes saben que es una palabra usada para hablar de excesos, aceleración del pensamiento, cuando hablamos de hiperlucidez, taquixiquia, cuando hablamos de aceleración del pensamiento, la hiperlucidez se da en la aceleración de la conciencia, pero bueno, es equiparable también a la aceleración del pensamiento. La hiperbulia también estaría relacionado con lo que se acelera, con lo que se está excediendo. Bulia significa voluntad y bueno, hiper es una palabra que significa aceleración básicamente. Entonces, cuando hablamos de hiperbulia, hablamos de una persona que está, incluso puede llegar a estar con agitación psicomotora de lo que está tan decidido, por así decirlo, de hacer algo, ¿no? Porque la persona hiperbúlica es la que tiene demasiado, digamos, eh, fuerza de voluntad, si podríamos decirlo así. Pero como todo tiene su límite, digamos, eso, si se trata de pensamientos desorganizados, eso puede totalmente irle en contra, ¿no? Al sujeto. Tener ese superpoder, si podemos decirlo, de enfocarse completamente en algo, ¿no? En este caso, como ejemplo de hiperprosexia o hiperconcentración, si queremos decirle así, tenemos como cuando el sujeto a veces coloquialmente la gente le decimos, cuando el sujeto se obsesiona con algo, ¿no? Pero hablamos de una obsesión fuerte, ¿no? Pueden haber hasta niveles de esto porque en el trastorno obsesivo podemos dividirlo en leve, moderado, crónico, pero más que todo también lo que a veces parece ser trastorno obsesivo
es un trastorno delirante que obviamente es más grave. Y hablamos no de una obsesión consciente, sino que el sujeto prácticamente tiene la certeza de que lo que está haciendo es lo correcto, de que él es el hijo de Dios, por así decir, ¿no? No es capaz de notar su síntoma o su patrón anómalo. Entonces, cuando hablamos de hiperprosexia, hablamos de eso, personas que ya sea de forma ordenada o desordenada, todas sus capacidades sensoperceptivas la ponen al servicio de una sola actividad, ¿no? Eh, Al principio puede ser beneficioso, como yo en su momento creo que les comento de lo que es la hiperlucidez en la conciencia, donde el sujeto obviamente al principio hace prodigios, ¿no? Es como si tuviera iluminado, literalmente así nos habla Valverde, parece como si el tipo estuviera inspirado, iluminado, todo le sale bien, está capísimo al participar, digamos, en clases, pero llega un punto en que eso puede convertirse en patológico cuando esa hiperlucidez se transforma en hiperfrenia, que es totalmente lo contrario, o sea, la hiperlucidez es organizada, pero la hiperfrenia es desorganizada. Que eso significa que más común va a ser la hiperlucidez en los trastornos delirantes que no suelen tener síntomas positivos, psicóticos, demasiado fuertes, incluso pasan desapercibidos las personas que sufren de trastorno delirante de cualquier tipo, o sea, celotípico, erotomaníaco, querellante, de daño perjuicio, etc. Pero la hiperfrenia más correspondería a lo que se llama hebefrenia o esquizofrenia desorganizada, que se llama, el DSM creo que eliminó los tipos de esquizofrenia, el DSM-5, pero yo creo que aunque sea así, debemos mantener y debemos conocer de qué tipo de esquizofrenia se habla, ¿no? Tanto la Organización Mundial de la Salud como la APA, ¿no? Habla de los mismos tipos de esquizofrenia, el CIE-10, solo que añade la esquizofrenia simple, si no me equivoco, que sería un tipo de esquizofrenia donde hay de todas las restantes formas de esquizofrenia, pero de manera menos intensa, ¿no? Porque algunos van a hablar informalmente, más allá de los manuales, van a hablar de la esquizofrenia agresiva, que se caracteriza porque la persona es violenta, es un psicótico violento, por decirlo en otras palabras. Son personas que a veces uno no sabe si son incluso hasta psicópatas, ¿no? Eh, porque van a ser personas que o van a hacer exactamente lo que les diga la alucinación, y si se trata de una alucinación mala, por así decir, entre comillas, de alguien que le dice al sujeto, mata a tu familia, haz esto, haz lo otro, digamos, eh, obviamente ese tipo de alucinaciones a veces van a ser tan fuertes y a veces el sujeto, por más que tal vez no quiera hacerlo, se vuelve totalmente presa, ¿no? Yo creo que hay casos de personas que son asesinos seriales, o aquí más que todo se le llama asesino reincidente, si no me equivoco, a la persona que mata más de una vez, ¿no? Y a veces lo hacen porque tienen una mezcla en sí, ¿no? De psicosis y perversión, podríamos decirlo. Eh, Ahora, eso algunos lo aceptan, no lo aceptan porque aún siguen debates si una persona puede tener más de dos trastornos. Pero es difícil
en el diagnóstico se está dando mucho ya la falta de pureza, por así decir, o la falta de los síntomas, o el predominio de los síntomas, esos primarios que les comenté también en su momento, eh, que solamente aparecen a cuadros específicos. Gradilla los mantiene, por ejemplo, y habla de dos síntomas determinantes para considerar algo de esquizofrenia, aparte de la intensidad, la recurrencia y el tiempo, ¿no? Como son las alucinaciones verbales. No se caracteriza la esquizofrenia por alucinaciones visuales desde este punto de vista, sino por alucinaciones auditivas y ideas delirantes. Aparte, también otros le van a añadir los síntomas negativos que no estarían en el resto de trastornos psicóticos. Pero bueno, estas son cuestiones teóricas, no quiero confundirlo, quiero tratar de ser lo más explícito que se pueda. Ya si a ustedes les interesa, verán lo variado que es el mundo de la psicopatología, tal cual el mundo de la psicología, ¿no? Van a ver diferentes puntos de vista. Licenciado, Sí. licenciado, licenciado, ¿A dónde Sí, entró sí, el retro mi papá? lo estoy escuchando. Para licenciado. mañana hay que alistar Marita un le habla, círculo con buenos de días. una cartulina, papel lustro amarillo, Perdón, creo que estoy son estos, escuchando más bien, creo, no sé si a mí papel me azul. hablaban o estoy escuchando algo. Pueden apagar su audio, por Sí, por favor, favor. ¿Quién apáguenlo. está hablando? Gracias, licenciado. Lo siguiente, licenciado, no sé, no creo que entre en este caso, pero podría tal vez darme una explicación, porque estoy leyendo también desdoblamientos, alucinaciones, pero no va al caso esto que le quiero preguntar. ¿Qué sería el déjà vu, licenciado? El déjà vu creo que lo vamos a ver, si no me equivoco, dentro de las alteraciones de la memoria. Ahí se ve, perdón. El Ah, ya, nunca, entonces, el nunca visto y el ya visto, ¿no? Vendría a ser algo que tal vez debieron tocarlo un poquito en psicoanálisis, es el tema de la falta de veracidad de la memoria, ¿no? Eh, Hay un famoso sociólogo, Foucault, algo así, que cuestionó toda la historia humana porque dice que como la historia la hacen los vencedores, es bastante sesgada la historia. Y la mejor forma en la que podemos más o menos cerciorarnos si algo es verdad o no es verdad es a través de la pintura. Pero bueno, yendo más al grano, nuestros recuerdos terminan mezclándose con nuestras fantasías internas. Y es ahí cuando caemos en falsos recuerdos o en todos estos fenómenos de la memoria donde se da pues el ya visto, el nunca visto, las confabulaciones, o donde uno cree, ¿no? Que estuvo en otra vida. El déjà pasa, vu, pasa, licenciado, que yo tengo, o sea, el déjà vu es como mi diario vivir, licenciado. Si no tengo hoy día, pues lo tengo mañana y en la tarde. O sea, es bien rápido esto para mí, ¿saber? Por eso digo día a día, porque desde pequeña he sentido esto, licenciado, y bueno, ¿no? Siempre me llama la atención preguntar acerca del déjà vu y voy adquiriendo más conocimiento porque es increíble, hasta en la misma universidad, el primer semestre me sucedió, me sucede en los viajes, en la calle, cuando converso con alguien, y todo eso, licenciado, es por esto mi sí, te curiosidad. entiendo perfectamente. A veces uno cuando comienza a pasar psicopatología, y esto lo sabe la mayoría de los que dictamos la materia, no sé, mm, solemos identificar, yo tengo esto, ¿no? En los síntomas que van viendo, de los 206 trastornos que más o menos tiene el DSM-5, ¿no? Pero hay dos cosas también bastante importantes para considerar algo o para preocuparnos por algo.
Número uno es la recurrencia, ¿no? Si el síntoma es recurrente de todos los días prácticamente, bueno, ahí hay algo que le añade, digamos, un poco más a la balanza del lado de ir al médico o al psicólogo. Tiene que ser recurrente y tener tiempo determinado. Una persona que tiene alucinaciones y delirios por un mes o por 2 meses, no podemos catalogarla como esquizofrénica. Una de las condiciones de los manuales estos más conocidos a nivel mundial es que la esquizofrenia mínimo tienen que ser 6 meses seguidos de alucinaciones, delirios y toda una serie de fenómenos, ¿no? Y tiene que ser recurrente, no es que hoy vi algo, de aquí a un mes se me presenta otra alucinación, ahí no estarían encajando los criterios. Otras cosas importantes también que hay que tomar en cuenta es el deterioro social, digamos, deterioro laboral. Cuando una persona de verdad tiene un trastorno mental, uno de verdad hasta leve, grave o moderado, se van a ver muy afectadas sus relaciones interpersonales. Imagínense a alguien que tenga esquizofrenia, por ejemplo, eso le va a dificultar si tiene un trabajo de oficina. Y puede perder su trabajo, lo pueden dar de baja o directamente lo envían también al psiquiatra, ¿no? Las empresas que tienen seguros. Otra cosa que se ve alterada, si yo es que tengo, digamos, tal cuadro, tal síntoma, es mi vida de pareja, ¿no? Una persona depresiva no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Una persona de verdad con trastorno depresivo mayor, no estoy hablando de estado de ánimo depresivo, de estar un poco triste, estamos hablando de toda la gama de problemas que trae a veces el cuadro clínico, ¿no? Como les digo, como es incluso el tono muscular cae, o sea, el músculo se lo ve como si la persona estuviera raquítica.